Si me permite, tenemos en la línea telefónica al congresista del APRA, Mauricio Mulder, para que nos dé sus impresiones ya tras la juramentación de la flamante ministra de Educación, Marilu Martens. Señor Mulder, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad no tengo mucho que decir, pero me parece bien que se trate de una persona vinculada a la educación. Creo que las personas que han ejercido la docencia a lo largo de su vida y tienen vocación en ese tema son mucho más aptas que administradores simples a la hora de tener que tomar decisiones en el Ministerio de Educación, pues porque se trata de un compromiso sumamente delicado, difícil para el papá. Justamente una gran vocación de servicio. No es un tema en el que administrativamente se puedan resolver las cosas. No es un tema solo de recursos. Se acaba de demostrar en la gestión del señor Saavedra que ha tenido más recursos que ningún otro ministro en la historia y muchas veces esos recursos no se podían aplicar, no se podían ejecutar en su totalidad. De manera que es un tema mucho más integral de concepciones y esperemos pues que la señora Martens pueda perfectamente asumir el rol tan complicado de hacer una auténtica revolución educativa en nuestro país. ¿Qué le parece el perfil de la flamante ministra? A eso me refiero, que como se trata de una persona que viene del mundo de la educación, es una docente graduada y es una persona que se ha preocupado siempre por cultivarse en materia de tendencias educativas, es un cuadro que me lleva a una situación de optimismo con respecto a lo que se puede hacer más adelante si es que se mantienen los cánones de una auténtica reforma que no solamente es de infraestructura sino también de contenidos que se necesita en el ámbito educativo en nuestro país. El señor Saavedra era una persona de condiciones importantes, eso no se puede negar, pero siendo un economista que había trabajado esencialmente en un banco y en un banco de desarrollo, no parecía un perfil adecuado, por lo menos desde nuestro criterio, para un ministerio como el de Educación, en donde se necesita mucho mayor vocación docente y el conocimiento del trabajo de los docentes, como lo está señalando su invitado, que hay que saber cómo es que un docente sufre en nuestro país, sobre todo desde entidades públicas, como para ponerse la camiseta del sector de educación. Ahora, ¿qué lineamiento debe seguir o qué debe cambiar en todo caso la flamante ministra para conducir la cartera de educación? Debe tener un adecuado nivel de combinación entre el gasto en infraestructura más el intercambio de políticas educativas más progresistas. El ministro Saavedra hizo muy poco en materia de infraestructura. Se han quedado pendientes los colegios emblemáticos, la infraestructura educativa de la primaria y del sector infantil. Todavía es muy pobre, sobre todo en el área rural. Y no se han establecido los lineamientos adecuados de una auténtica revolución en materia de una currícula adecuada a nuestra historia, al pensamiento común peruano y que conlleve distintas cátedras que en este momento son bastante debilitadas en el ámbito de la historia, en el ámbito del conocimiento de la sociedad. Hay todavía bastantes deficiencias en materia de enseñanza en nuestro país y creo que pensar que las cosas se pueden simplemente mejorar con infraestructura sería en ese sentido un error. Entonces por eso se trata de encontrar una adecuada combinación de ambos elementos, los elementos de fondo de la educación combinados con la infraestructura necesaria, que es ineludible. Y la mejora en el sueldo de los maestros y su capacitación también debe ser un punto principal de trabajo. Y yo creo que ese es uno de los aspectos positivos que han quedado históricamente en los últimos años en el país, en el sentido de que la carrera pública magisterial es la que va a ir mejorando los sueldos de los maestros, porque la meritocracia se convierte en un elemento fundamental para que ese sueldo mejore, y no la visión sindicalista llamada clasista, en el sentido de que profesor bueno o profesor malo todos tenían el mismo sueldo y se obtenía simplemente con la lucha sindical y no se fomentaba la meritocracia para que los profesores, aquellos que tienen una acendrada vocación,
puedan destacar y al mismo tiempo ser incentivados con mejores sueldos, eso se tiene que continuar de todas maneras. Y en cuanto a la educación, la investigación, debe... ¿Perdón? Sí, en cuanto a la investigación en la educación para los alumnos, debe mejorar, debe ampliarse, debe tener... ¿Cómo debe trabajarse Sin este duda, tema? pero mire, ese es un tema que tiene que ver con la infraestructura, porque la capacidad de investigación en distintas áreas mucho depende también de una infraestructura adecuada, por ejemplo, bibliotecas, acceso a fuentes de internet en zonas donde no necesariamente existe, sobre todo en áreas rurales, y acceso a información que no es la información común que está en los libros de texto de las escuelas, sino en libros especializados. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, mucho más énfasis tienen las universidades, que son justamente centros de información. Y lo que ha ocurrido es que las universidades públicas no solamente no han tenido ningún tipo de incentivo en la última ley de presupuesto, sino que se les está dando menos recursos que los que se les dio en el año 2015, y no van a poder estar en los estándares que se necesita para que, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, la San Agustín de Arequipa, puedan encontrar los mecanismos de licenciamiento que la SUNEDU le da. Yo creo que la siguiente tarea es devolverle a la SUNEDU la autonomía para que sus miembros provengan del mundo universitario. Así como estamos poniendo a una ministra que es del mundo de la educación, bueno, hay que poner en la SUNEDU a integrantes de esa agrupación que provengan del mundo universitario, profesores, estudiantes, trabajadores o lo que fuera, pero que conozcan la vida universitaria, y a partir de allí se pueda justamente procesar los reclamos que las universidades públicas tienen, que son las principales afectadas de la famosa ley de la reforma universitaria, que en realidad es una ley que termina favoreciendo a las universidades privadas y haciendo que las universidades públicas no tengan condiciones de competitividad frente a ellas. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, congresista, ahora por parte del Parlamento, ¿ustedes van a pedir conversar con la flamante ministra de Educación, para conocer sus planteamientos, o van a esperar? Obviamente, sí. No, obviamente. La ministra sabe que uno de los foros sustantivos de exposición de su plan de acción está en la Comisión de Educación del Parlamento. Allí es donde los parlamentarios especializados en ese tema se empiezan a volcar sus puntos de vista y ella los toma en cuenta para ir diseñando su esquema de trabajo. El hecho de que los ministros vayan al Parlamento es un hecho que podríamos llamar de vida cotidiana de los ministros. Claro. Hay ministros que creen que ir al Parlamento a hablar es perder el tiempo, cuando en realidad lo que están haciendo allí es construir las fuentes de las tomas de decisiones posteriores, en la medida en que van exponiendo sus puntos de vista, van recogiendo puntos de vista de otros y van haciendo mecanismos de consenso general. Es mucho más fácil después que las políticas cuajen a nivel nacional, y creo que eso permite que haya mejor capacidad de diálogo entre las distintas fuerzas. Entonces, sin duda, la Comisión de Educación va a tener que sesionar en el tiempo del receso, por lo menos para recibir a la ministra y empezar a hacer los lineamientos básicos de trabajo. Ok, muchísimas gracias, señor Mulder, por esta comunicación.